Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase número 6. En esta clase vamos a resolver un problema de convección forzada externa combinado con el mecanismo de transferencia de calor por radiación. 10 chips cuadrados de silicio de 10 milímetros de lado están montados en una sola fila sobre un tablero electrónico que está aislado en su cara inferior. La superficie superior se enfría mediante aire que fluye paralelamente a la fila de chips con T sub infinito igual a 24 grados centígrados y una velocidad de 30 metros por segundo. Los chips intercambian calor por radiación con los alrededores que están a temperatura de los alrededores de 10 grados centígrados. La emisividad de los chips es de 0,85 cuando están en uso. La misma potencia eléctrica se disipa en cada chip, ¿no? Esta parte tienen que saber un poco interpretar. O sea, me está diciendo que cada chip, como son 10, cada uno va a disipar la misma cantidad de energía, me está diciendo eso, ¿no? Cuando están en uso, la misma potencia eléctrica se disipa en cada chip. La temperatura máxima admisible de los chips es de 100 grados centígrados. Suponga que la temperatura es uniforme dentro de cada chip. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay distribución de temperaturas en función de la posición, ¿no ve? Solamente en función del tiempo, digamos, algo así, ¿no? Es uniforme en cualquier punto. No se tiene transferencia de calor entre chips adyacentes y T sub infinito es la misma en toda la extensión del arreglo. Inciso A. ¿Qué chip alcanza la temperatura estacionaria más alta de operación? ¿Por qué? ¿No? Inciso B. Determinar la potencia eléctrica máxima que puede ser disipada por cada uno. Determine la temperatura del quinto chip en la dirección del flujo de aire. Entonces, nosotros sabemos que los chips están en este arreglo que estoy mostrando en pantalla. Entonces, para este problema, nosotros tenemos que definir la dirección del sentido de la transferencia de calor. En este caso, obviamente, es de la superficie hacia la parte superior, digamos, ¿no? De una superficie. Entonces, vamos a ir sacando datos. Yo voy a darme una temperatura superficial, ¿no? Pero lo puedo decir como temperatura S5, digamos, superficial 5, ¿no? Hay varios por si acaso. Son 10 chips. Si ustedes hacen el recuento, este va a ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Yo voy a decir que el sentido del ordenamiento de los chips es en esa dirección, más X. ¿Listo? Entonces, también yo voy a decir que existe y un largo, un largo de los chips. Claramente me dice por si acaso del problema, W es igual a el largo. Es 10 milímetros. 10 milímetros puede ser 10 por 10 a la menos 3 metros. La corriente tiene una temperatura infinita de 24 grados centígrados y una velocidad de 30 metros por segundo. Los chips intercambian calor por radiación con los alrededores de 10, ¿no? Aquí existe una temperatura de T de los alrededores
alrededores. La temperatura de los alrededores. Perdón, es de 10 grados centígrados. Esta vez entonces no es igual, ¿no ve? A veces asumíamos que era igual a la temperatura del ambiente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos dice el problema. La emisividad de los chips es 0,85. Yo voy a colocar acá emisividad de los chips de 0,85. Acá es la clave. Cuando están en uso, la misma potencia eléctrica se disipa en cada chip. ¿Eso qué quiere decir? Acá había un Q1, acá había un Q2, acá había un Q3, ¿no ve? Así sucesivamente hasta el chip 10. Me está dando como condición, cuando están en uso, este es igual a Q2 hasta igualar a un Q sub n, ¿no ve? Que va a ser el chip 10. Entonces, eso es la misma potencia eléctrica. La temperatura máxima admisible de los chips es de 100 grados centígrados. Me está dando una temperatura máxima admisible de los chips es de 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. Listo. Suponga que la temperatura es uniforme dentro de cada chip. Eso ya les había comentado. Que la temperatura debe ser uniforme. ¿En qué sentido? Aquí marca T1, 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 ¿no ve? Entonces en cualquier punto marca T1, ¿no ve? Entonces no hay mucho que dudar en esa parte. No se tiene transferencia de calor entre chips adyacentes, dice, ¿no ve? Entonces, por decir, el intercambio de energía de este chip al otro chip no hay. Entonces, solamente es enfriamiento. O sea, de una superficie caliente a un medio infinito, ¿no ve? Eso nomás. Y T infinito es la misma en toda la extensión del arreglo, nada más. Inciso A, ¿qué chip alcanza la temperatura estacionaria más alta de operación? Ahí ya hay que empezar a discutir un poco, ¿no ve? Inciso A, ya me está preguntando qué chip alcanza la temperatura estacionaria más alta de operación. El número de chip para alcanzar la temperatura más alta de operación. Por si acaso, no todos tienen la misma temperatura. Cuidado que piensen que es así. No. Acá debe tener una temperatura S10. Vamos con así nomás. S10, aquí debe tener una temperatura TS9, ¿no? Así sucesivamente. TS1, TS1. Bueno, entonces así sería, ¿no? Inciso B. Hay que justificar por si acaso, inciso A. Determinar la potencia eléctrica máxima que puede ser disipada por cada uno. Me está preguntando el QN, digamos.
cuánto vale, asumiendo que todos tienen el mismo valor numérico. Eso es lo que me decían, ¿no ve? Inciso C. Determina la temperatura del quinto jeep en la dirección del flujo de aire. La temperatura del quinto jeep. Temperatura superficial 5, ¿no ve? Y nosotros sabemos que ese flujo de aire debe de venir en esta dirección, ¿no ve? Con una velocidad. Y así más o menos se forman zonas turbulentas, ¿no ve? Y yo creo que en teoría ya han debido ver más o menos algo así. Entonces hay zonas en el cual donde existe mayor calentamiento y eso hay que demostrarlo. Entonces así está el sistema. Para el inciso A, solución, vamos a decir. Los mecanismos de transferencia de calor que están interviniendo, nosotros sabemos que tiene que ser la radiación y convección. No se van a confundir con eso. ¿No ven? Esos dos mecanismos están interviniendo. Entonces, si yo digo, analizamos, puedo decir Q1 debe ser así, ¿no ve? QH1 más el calor radiativo 1, ¿no ve? Así está para cada chip. Entonces, rápidamente, para responder al inciso A, yo me voy a fundamentar en lo siguiente. Me está preguntando, lean de vuelta, ¿qué chip alcanza la temperatura estacionaria más alta de operación? Ok, entonces yo me voy a recordar de el calor convectivo 1, que será H convectivo 1, ¿no ve? Debe haber un H convectivo 1 por el área 1, temperatura superficial 1 menos temperatura del ambiente, ¿no ve? Al azar, digamos, el calor convectivo en el chip 5, H convectivo 5, área 5, TS5 menos T infinito, ¿no ve? ¿Por qué estoy diferenciando H convectivos? Ahora viene la explicación. Denme un ratito. Si ustedes revisan sus apuntes o bien la parte de teoría para convección forzada externa, van a encontrar esta parte. Los coeficientes de película local, se llama por si acaso. El H convectivo que ustedes encontraban, ¿no ve? En función de una longitud L, ese es un promedio, no es local. Local quiere decir que yo puedo tener un H convectivo en una posición, en otra posición puntual, chip 4, 5, 6, ¿no ve? De esa forma. El H convectivo local, entonces, trabaja de esa forma, tiene que ser puntual. Nosotros sabemos que para una placa plana se cumple esto. Hay zona laminar, de transición y turbulento, por si acaso. Pero de nosotros es un flujo uniforme, ¿no ve? No va a ser pues que exista más o menos ese régimen, así como está acá. Obviamente, de que va a haber, pero nosotros podemos mm, analizar lo siguiente. Yo voy a partir del concepto de Nusselt, Nusselt local, H
convectivo, o HX lo voy a llamar ahora, HX por X sobre K. Es la ecuación, ¿no ve? Entonces, si yo quiero calcular el HX, no sé, el X por K sobre X, me va a quedar, ¿no? Despejando. Solamente yo voy a comparar lo siguiente. Para X1, para el chip 1 va a ser esta distancita. Por si acaso, para hacer local, tiene que evaluarse en el centro del chip. No puede evaluar en la entrada o acá. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. En este momento, entonces, por decir algo criterioso nomás. Yo quiero calcular el H convectivo en la distancia cero. Entonces va a ser Nusel evaluado en X igual a cero, si quieren decir, por K sobre cero. ¿No ve? Entonces, acá clarito ya se puede dar uno cuenta que un valor entre cero es grande, ¿no ve? Pero no va a ser, no va a ser cero, ¿no ve? Solamente es algo como para darnos cuenta nomás, para que se den cuenta en sentido de el H convectivo uno, el H convectivo uno es mayor al H convectivo 2. También va a ser mayor al H convectivo 3. Por lo menos yo creo que hasta unos 3 chips, digamos, ¿no ve? A eso me voy. ¿Por qué? Porque este aire que está entrando a 30 o a 24, perdón, a 24, va a empezar a formarse lo que es la capa límite, como verán. La capa límite es la zona, ¿no ve? Donde más o menos eh, existe la transferencia de calor, digamos, porque lo demás ya no, ¿no ve? De aquí ya es el medio infinito, digamos. Entonces, la capa límite me va a permitir que el H convectivo uno sea mayor al H convectivo 2, mayor al H convectivo 3. Y por decir, en capas cercanas a estos chips, ¿no? Una capa cercana así, algo así. En esa zona, acá está un poco frío, ¿no ve? Entonces, obviamente se va a empezar a calentar más, 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 más. Entonces, al final, en la salida de a la- al borde final de los chips, el aire en la capa límite sale más caliente. Entonces, el chip 10, este chip 10 tiene algo especial. Como ya no va a poder disipar energía, a ver, en la capa límite ya está caliente, pues, de vuelta aquí. Aquí está frío, pero aquí ya está caliente en la capa límite, ¿no ve? Entonces, como está caliente ya el aire, entonces este chip que está aquí en el último va a empezar a sobrecalentarse. Entonces, yo puedo decir que el H convectivo 10 es menor al H convectivo uno, menor al H convectivo 2 y así, hasta todos los H convectivos que quieran, digamos. Obviamente del chip 5 eso también depende, ¿no? De otras cosas, pero más o menos el criterio va en ese sentido. Voy a colocar entonces menor H convectivo sub I, sí, digamos, no sé, o N, ¿no ve? Aquí, esto solamente por si acaso, el H convectivo, el H convectivo quiere decir que aumenta, es grande, y
X, ¿sí? Esto es lo que yo puedo llegar a concluir. A menor posición, mayor H convectivo. En la dirección de los chips, por si acaso, aquí está, ¿verdad? El X. Entonces, a eso puedo llegar a concluir. Entonces, el chip 10, que es igual al calor convectivo 10 más el calor radiativo 10. Y también va a ser igual al H convectivo 10, perdón, área 10, T superficial 10 menos temperatura del ambiente, más emisividad sigma área, ¿no? Temperatura S10 a la cuarta menos temperatura de los alrededores y también va a estar a la cuarta. Entonces estamos llegando a concluir que el chip 10 va a tener la temperatura máxima. Esto también sería, ¿no? TS1 va a ser menor a TS2, ¿no ve? O si quieren otra forma de interpretar, como este criterio de hace rato les dije, aquí está el chip más frío, aquí el chip está más caliente, ¿no ve? Porque el aire que circula se empieza a calentar, pues, ¿no ve? O sea, en la capa límite, no en el medio infinito. Y que esto, ¿a qué nos lleva a entender? Que la temperatura superficial 10 es mayor a la temperatura superficial 1, mayor a la temperatura superficial 2, mayor a la temperatura superficial 3. Así sucesivamente a los demás chips. 4, 5, 6, ¿no ve? Entonces, esta parte ustedes pueden llegar a concluir su propia conclusión, pero la pregunta era clara. El chip 10, temperatura máxima de operación. Obviamente ya hemos dicho que es el chip 10. Y estaríamos llegando a concluir esto. Número de chip, el 10. ¿No ve? Todo lo que hemos mencionado. El H convectivo va a ser menor en acá y el H convectivo va a ser mayor en acá. ¿Está bien? No se van a confundir con eso. Eso es lógico, ¿no ve? Viene un aire caliente y acá en la entrada justo hay un delta de T máximo, ¿no ve? En cambio aquí ya hay un delta de T mínimo, por decir, algo así, ¿no? Entonces ahí está el análisis, digamos. Entonces el chip número 10 tiene que ser, ¿no? O también aquí pueden colocarlo, el calor máximo que va a disipar va a ser el calor del chip 10. ¿A ver? Entonces acá ustedes pueden explicarlo con sus palabras, no sé, pero mi análisis sería ese, como ya les mencioné. A menor distancia, mayor H convectivo. Entonces, eso me da a entender de que ¿dónde se va a calentar más? Acá, ¿lo ve?
A mayor distancia, menor H convectivo. Esto de directa e inversa, ¿no ve? A mayor distancia, si aumenta el otro, H convectivo baja, ¿no ve? Sería así y el otro tendría que ir así, ¿no ve? Eso nomás es. Bueno, espero que se hayan entendido. Si no, cualquier duda me preguntan también. Inciso B. El inciso B, determinar la potencia eléctrica máxima que puede ser disipada por cada uno, dice. Entonces, la potencia eléctrica que puede ser eh, disipada por cada chip. Pero hay que tener mucho cuidado, nos damos la condición. Entonces, como yo tengo, digamos, la temperatura máxima, ujú, la temperatura máxima tengo, es dato por si acaso. Este Tmax que me debe dar debe ser del chip número, al decir máxima, eso ya sería como decir que hay un sobrecalentamiento, ¿no ve? ¿Quién se va a sobrecalentar max? Perdón, se va a sobrecalentar mucho o máximo. Va a ser el chip número 10. Entonces, nosotros podemos asumir que la temperatura máxima puede ser del chip 10, la temperatura superficial 10. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el calor por convección sea máximo. ¿Qué va a ser? El H convectivo 10, área 10. ¿Por quién? Temperatura máxima menos temperatura del medio infinito. ¿No ve? Entonces, como hay un sobrecalentamiento, este delta de T está ahí, ¿no? Y si yo quiero que el calor sea máximo, o sea, la temperatura es máxima, el calor tiene que ser máximo, ¿no ve? Entonces, tengan cuidado. Hace rato creo que les mencionaba, creo que del delta de T, ¿no ve? En la entrada el delta de T es grande, pero eso me refiero al este, por si acaso, a la capa límite, ¿no ve? En la capa límite el delta de T es pequeño en acá, pero es ¿por qué? Porque no estoy hablando del medio infinito, de la capa límite es otro, no es igual. Si hablamos a global, ahí sí el análisis también cambia, ¿no ve? No, no, van a tener cuidado, por favor, con eso. Entonces, acá yo puedo decir que calor 10 del chip 10 va a ser el calor de convección 10 más el calor de radiación 10. Las ecuaciones ya saben, el H convectivo 10 por un área, temperatura superficial 1 menos temperatura del ambiente, más emisividad área sigma, temperatura superficial 10 a la cuarta, menos temperatura de los alrededores, también a la cuarta. Ahí está. Entonces, esa ecuación. Nosotros tenemos que calcular ese calor Q10 y ese va a ser el calor máximo. ¿No ve? Al decir la temperatura máxima, como les iba mencionando,
tienen que entenderlo como un sobrecalentamiento. ¿No ve? En la capa límite, ¿quién se sobrecalienta? El último chip. Ahí es donde la temperatura es máxima. Entonces me está dando la temperatura del chip 10. Nada más que eso. Así de simple. ¿Ok? Este problema es antiguito. Es cuando yo era auxiliar y esas veces no había este solucionario que algunos tal vez deben tener, ¿no ve? No había. Este yo lo he resuelto la primera vez por si acaso. Y todo ok. Bueno, entonces ya tenemos eso. Este Qmax al final va a ser igual al calor uno igual al calor 2, ¿no ve? Así, hasta, por decir, hasta los otros chips, ¿no ve? El 3, 4, 5, 6, así, ¿no? Simple, digamos. Ahora la incógnita para encontrar el flujo de calor 10, ¿no? Porque me está preguntando el inciso B, eso, el calor, ¿no ve? ¿Cuál es la potencia eléctrica? Entonces, nosotros tenemos que encontrar el H convectivo. H convectivo 10 no tengo. Ahí viene entonces su criterio para analizar. Primeramente, si yo quiero encontrar H convectivo, ya saben, lo primero es evaluar la temperatura película, ¿no ve? La temperatura de película. Y la temperatura de película no es nada más que T de phi 10, digamos, que va a ser temperatura superficial 10 más temperatura del medio infinito entre 2. Y nosotros sabemos que la temperatura del chip 10 es 100, ¿no ven? 100 más temperatura del medio infinito, que nos da de 24 grados centígrados. Tenemos que evaluar, por si acaso, la temperatura promedio, ¿no ven? Esa es la temperatura de película. Si hacen ese cálculo, les va a dar 62 grados centígrados. ¿No ven? Ahora, una vez que tengan ya eso, el otro paso es propiedades físicas. Obviamente a la temperatura de película. Para convección forzada externa, ¿qué se necesitaba? Densidad, viscosidad, el coeficiente de conductividad térmica, el PRAN, ¿no ve? Solamente esos 4 parámetros. Entonces rápidamente voy a ir a las tablas. Denme un ratito. Bueno, entonces, si ustedes hacen la parte de interpolación a la temperatura de 62 grados centígrados, van a tener esas propiedades que está en pantalla. El paso número 3 es calcular el Reynolds, ya que es convección externa forzada, ¿no? Entonces, paso número 3, vamos a decir, vamos a calcular el Reynolds. El Reynolds es densidad, velocidad por una longitud característica sobre la viscosidad dinámica. Bueno, nosotros estamos queriendo calcular el H, o voy a colocarlo acá, el coeficiente de película local. Bueno, entonces, como nosotros queremos calcular el coeficiente de película local, entonces también
tenemos que hablar de un Reynolds local y una longitud característica local. ¿Qué quiere decir eso? La longitud característica local va a ser rápidamente, si yo me voy al diagrama que tengo planteado, va a ser 1, 2 hasta el 9, ¿no ve? 9 por 10, ¿no? Y justo al centro voy a calcular el coeficiente de película del H convectivo 10. Entonces va a ser 10 veces L, perdón, 9 veces L. Voy a borrar esto, no quiero que se quede. Entonces va a ser 9 veces L más L medios. Entonces, ¿eso qué me está dando a entender? Que se lo tiene que evaluar justo acá donde estoy pintando con azul. ¿No ven? En la mitad se tiene que evaluar. Es un promedio. Pueden evaluarlo acá y acá, ¿no ve? Pero al final tienen que hacer una media. Para no estar haciendo eso, entonces lo voy a hacer como un promedio, pero una media evaluado en su distancia. ¿Ve? Va a ser 9 veces L más L medios, ¿no? Por eso es que lo estaba haciendo así. L medios. Va a ser 9 por 10 elevado a la menos 2. Por si acaso, eso es por esto, ¿no ve? Por potencias. 10 a la menos 2 metros. Metros más 10 a la menos 2 entre 2. Todo esto debe estar en metros. Si ustedes hacen ese cálculo, 9 más 0.5, 9.5. 9.5 por 10 a la menos 2 metros les va a quedar. ¿Qué más? Por tanto, el Reynolds local en esa distancia, en, o si quieren, no se hagan mucho problema, hubieran colocado, si quieren, esa distancia X, Reynolds X, X, ¿no ve? Y estamos calculando ese X para el chip 10, por si acaso. Para el chip 10, Reynolds X, ahí está. Entonces, rápidamente el Reynolds X es la densidad 1,0528. 1,0528 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad de, bueno, ¿eso cuánto era? 30, ¿no? De 30 metros segundo. X 9.5 por 10 a la menos 2 metros sobre la viscosidad dinámica de 2.0168 2.068 por 10 elevado a la menos 5 kilogramo metro segundo. 2.068, 168. Está mal aquí, ¿no?
2.0168. Tienen que tener mucho cuidado con el reemplazo de datos, porque si se confunden en algo ya está mal. 1.0528, listo. Entonces ahora sí. Las unidades ya saben que se van a cancelar, no creo que haya dudas en eso, ya hemos hecho varias veces. Si está en sistema internacional, no va a haber problema. Si yo calculo 1.0528 por 30 por 9.5 por 10 elevado a la menos 2, 2.0168 por 10 elevado a la menos 5. Entre 10 a la 9, no, 10 a la 5, les va a dar 1.488 por 10 elevado a la 5. Ese sería el Reynolds local para el chip 10. ¿No ven? Ahora vamos a hacer uso de las ecuaciones de Nusselt local. Y rápidamente por 10 a la 5, dice, ¿no ven? Entonces, estaríamos en este régimen, que sería laminar. Turbulento ya es mayor a 5 por 10 a la 5. De nosotros es 1.5 por 10 a la 5, digamos. Entonces, ese tiene que ser. Va a ser entonces el Nusselt local. Sinus el Nusselt 10, H convectivo 10 por Sx sobre el K, por si acaso. Y voy a copiar lo que está ahí. 0,332, 0,332 Reynolds a la 0.3, creo que es 5. El plan es un tercio. 5 plan a la un tercio. ¿No ve? Entonces, tienen que verificar muy bien, cuida que esté mal, ¿no? El prank obviamente cumple, ¿no ve? Es de 0.7, ¿no? 71 de nosotros. Y rápidamente, el H convectivo 10 va a ser 0.332 por Reynolds 1.488 por 10 elevado a la 5 a la 0.5 por Pran 0.7197 a la un tercio por K. El K es 0.028226. 0.028226 watts por metro grado centígrado dividido entre X. X es 9.5 por 10 a la menos 2 metros. El H convectivo 10, finalmente tenemos 133.2 por 1.488 por 10 elevado a la 5 elevado a la 0.5, 7197, 0.028, 226, 0.028, 226, dividido entre 9.5 por 10 elevado a la 2 negativo. Y les va a dar el valor de 34.
1 watts metro cuadrado grado centígrado. Y también lo tienen que verificar ustedes, por favor. Por tanto, ahora como ya tengo eso, yo me voy a ir a la ecuación de Q10. Q10, ¿eh? Q10, que es el Q max, es igual a H convectivo. Me dicen, ¿no? Vean de vuelta, H convectivo, área. El área lo puedo factorizar porque es el mismo para los dos. Entonces vamos a sacar H convectivo por delta de T, ¿no ven? Entonces sigamos. H convectivo es 34.1. TS10 es 100 menos 24, ¿no? Sí, 100 menos 24 más emisividad de 0.85. Pues nos daba el chip 0.85 por sigma. 5.67 por 10 a la menos 8. Listo. Aquí 100 más 273 tiene que ser escala absoluta por si acaso. Menos, ahora sí, temperatura de los alrededores es 10, no es igual del ambiente. A ratos puede ser igual, sí. 10 más 273 a la cuarta. 10 más 273 a la cuarta. Todo esto tiene que estar multiplicado por el área. El área, si nosotros nos vamos, acá está, va a ser 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2, porque es W por L, ¿no ve? El área va a ser 10 a la menos 2, todo elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces la potencia máxima que se puede disipar, esto es equivalente a decir a todos los chips por si acaso, ¿no ve? Hagan el cálculo y les va a dar 0,32 watts. Y la respuesta de esta pregunta sería eso, para el inciso B. Y para el inciso A, por si acaso en el solucionario le sale, por si acaso, 0.329. Eso ya debe ser mm, por error de typeo, no creo, ¿no? Mm, aquí creo que tiene un error, ¿no? Estoy revisando ahorita su solucionario y la temperatura de los alrededores es 10, pero en su reemplazo aquí no suma 10. Está restando. Está mal eso, ¿no? También tienen detallitos los solucionarios, ¿no? Eso ya debe ser error. Bueno, entonces nosotros hemos sacado esto. C. Inciso C, la temperatura del quinto chip en la dirección del flujo de aire, ¿no ve?
Y eso ya es más sencillo en el sentido de que nosotros, ¿no? Eh, el H convectivo, o si no, TS5 no tenemos, dice, ¿no? Pero nosotros sabemos que ese Qmax es una condición de que sea el flujo de calor 1, 2, hasta el flujo de calor 5, flujo de calor N, le llamado, ¿no? Eso era la condición del problema también, que todos los chips disipen la misma cantidad de energía. Entonces ya tenemos una condición. Nosotros tenemos ya el Q5, que va a ser el H convectivo 5, el área, temperatura superficial 5 menos temperatura del ambiente, más emisividad del chip, área, sigma, temperatura S5. Vuelvo a recalcar, creo que hace ratito lo hice, lo hice muy directo. S5 más 273 a la cuarta, así tendría que haber sido. Menos temperatura de los alrededores más 273. Hace rato en el solucionario acá estaba con 263. Eso no está viendo, ¿ve? No sé si será un error de typeo o qué será, no sé. Bueno, entonces, aquí prácticamente nos están preguntando, ¿es de acá? ¿Qué valor tiene? Si este chip va a disipar 0.322. Listo, esa condición la hacemos cumplir. Entonces, ustedes tienen que poder darse una temperatura superficial 5. Entonces, hay que hacer un supuesto, ¿no ve? Eso se llama iterar, ¿no ve? Hay que suponer un valor y luego tienen que ser aproximadamente iguales. El lado izquierdo igual al lado derecho, ¿no ve? Entonces, esa es la condición para este problema. Bueno, entonces la metodología creo que ustedes pueden ver la forma, ¿ok? A ver, entonces, la forma de resolver este problema es darse una temperatura supuesta. Temperatura S5, yo voy a colocarlo supuesto, ¿no ve? A ver, rápidamente. Si la temperatura del chip 10 es 100, obviamente que no me puedo dar la temperatura del chip 5, 120, 130, ¿no ve? Tiene que ser menor a 100. Entonces, la lógica, ¿qué me dice? Puede ser 80, puede ser 90, 70. Entonces, yo me voy a ir a una temperatura, eh, o suponer en el peor de los casos, a ver, que sea 100 también. No sé. Yo puedo suponer eso, ¿no ve? Entonces, esto es un poco criterioso, ¿no? Yo puedo decir que también sea 100, lo máximo, ¿no ve? Esto pero no es verdad, ¿no ve? Ujú. La temperatura de película 5 va a ser 100 más 24 entre 2, 62 grados centígrados. Sería el mismo valor numérico de hace rato, ¿no ve? Es la temperatura del ambiente, por si acaso, ¿no ve? Y las propiedades no van a cambiar, van a ser las mismas que estamos planteando acá. O sea, yo me estoy dando a lo loco, digamos, lo máximo, ¿no ve? 100, digamos. Entonces, rápidamente, no voy a hacerlo por pasos, ya lo voy a hacer directo. Yo voy a calcular el Reynolds, ahora sí, ya tengo propiedades, claro que sí.
Y densidad, todos ya tengo. Propiedades físicas, claro que tengo. Ahora vamos con el cálculo del Reynolds. El Reynolds X, ¿no ve? Densidad por la velocidad por una distancia local, digamos. Y la densidad era hace rato 1.0528. 1.0528 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad de 30 metros por segundo. Por la distancia. Ahora sí, también un poquito tienen que ser criteriosos. Hasta acá habría 4 veces L más L medios, ¿no ve? Entonces creo que ya está de más hablar de eso. ¿No ve? Sx es prácticamente, aquí apartito si quieren, 4 veces L más L medios. ¿No ve? Entonces va a ser esto 4.5 por 10 a la menos 2 metros. 4.5 por 10 a la menos 2 metros. Y la viscosidad dinámica es 2.0168. 2.0168 por 10 a la menos 5 kilogramo metro. 2.0168 por 10 a la menos 5. Y si ustedes hacen rápidamente 1.0528 por 30 por 4.5 por 10 elevado a la menos 2. 2.0168 por 10 elevado a la 5. 0.0168. Divide entre 10 elevado a la 4. Sale el Reynolds local para el chip 5. 7,047 por 10 elevado a la menos 5. Perdón, a la 4. 10 a la 4. Listo. Con eso ya tenemos el Reynolds. Ahora vámonos con el Nusselt, que es el H convectivo. ¿No ve? HX. H convectivo X, lo voy a llamar por una longitud característica, que es X, y K, dividido entre K. Es igual a 0.332. 0.332 por Reynolds. El Reynolds es 7,047 por 10 elevado a la 4 a la 0.5. Pran. El Pran hemos calculado que es 0.7197. Es un supuesto esta temperatura de película por si acaso. 0.7197 elevado a la 1/3. 0.7197. Ya tenemos. Por si acaso, eso estoy manejando porque el Reynolds es menor a 5 por 10 a la 5, ¿no ve? Ya de que piensen que, porque este no es.
Bueno, entonces hagan el cálculo. 0.33 5 por 0.7197 elevado a la 1/3. 0.7197 por el K. El K nosotros tenemos de 0,028226 dividido entre 4.5 por 10 elevado a la menos 2. Y les va a dar un H convectivo X, o llámenlo H convectivo 5, ¿ve? De 49.54 watts metro cuadrado grado centígrado, despejando, ¿no ve? Entonces, no se van a perder en eso. Bueno, entonces, ahí está. En el solucionario, por si acaso, les va a dar de 49.54. ¿Qué creen? ¿Casualidad? No sé. Yo más o menos, yo les estoy enseñando a hacer pasos más o menos directos. Ustedes hubieran dado, si hubieran dado, digamos, un temperatura 90, 80, no sé, pero están yendo a lo loco, digamos, ¿no? Pero ahorita, digamos, como ya tenía evaluado propiedades 100 más 24 entre 2 del aire, obviamente esto es del aire, ¿no? Entonces, para no estar tardando, digamos, ¿no? A eso me voy. Entonces, el Q5, a ver, rápidamente, H convectivo 5, ya tenemos. Va a ser de vuelta, ¿no? Q5, que va a ser H convectivo 5 T superficial 5 menos temperatura del ambiente, del aire, más emisividad sigma, temperatura superficial 5 más 273 a la cuarta, menos temperatura de los alrededores más 273 a la cuarta. Todo esto debe estar multiplicado por un área, ¿no ven? Ahí está. Esa área es por si acaso área de un chip, ¿no ve? Porque estamos analizando de un chip. Hace ratito igual le he hecho eso, ¿no ve? Entonces ya tenemos acá, el valor es 0.322. 0.322 es igual a 49.54 por TS5 que no tengo, menos 24 más 0.85 por 5.67 por 10 a la menos 8. TS más 273 a cuarta menos 10 más 273 a la cuarta por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2, pero eso va a ser al cuadrado, ¿no ve? Metro cuadrado. Las unidades están ahí. Entonces, ustedes ármense como una ecuación, ¿no ve? Ahí tengan un poco de criterio. Yo lo voy a armar como una ecuación. 0.322 son nosotros. Mi X ya está. X.
50 o 49.54. Ok. Haciendo esta suposición, ¿no ve? Que sean, caso crítico, que sean iguales. Entonces, la temperatura superficial 5 sale 80.11 grados centígrados. Entonces, de esa forma, así me evito o nos evitamos estar reiterando a cualquier temperatura, ¿no ve? Ahora, esta va a ser nuestra nueva temperatura de iteración, ¿no ve? Pero les comento que la temperatura superficial 5, lo correcto es 80. Entonces ya hemos llegado a la respuesta. Así de rápido. Esa es mi metodología de mí. No trato de perder mucho el tiempo de estar inventándome, ¿no ve? Una temperatura, ¿no ve? Hay que ser, eh, hay que darse formas. Y esta es una forma, digamos. Entonces, si se dan a 80, al final va a ser 0.322, al otro lado 0.3225, yo qué sé, ¿no ve? Entonces van a ser casi iguales. Pero háganlo. Pero en mi primera iteración así, me ha dado 80. ¿No ve? Entonces, esa es mi forma de trabajar con este tipo de problemas. En esta materia, digamos, pareciera que fuera la iteración compleja, ¿no ve? Pero no, no es. Tiene sus criterios y se hace más facilito. Entonces, no se van a complicar mucho. Aquí yo me hubiera dado una temperatura de iteración, ¿no ve? Para inciso C. Me hubiera dado, digamos, yo que sé, hubiera partido con 90, pero no igualaba, ya. Ya bajaba a 85, no igualaba, bajaba a 80, digamos. Ahí recién, ¿no ve? Pero en eso estoy perdiendo tiempo. Tienen que tratar de ganar tiempo. Ese es el detalle. Entonces, ¿qué mejor que suponer que la temperatura del chip era 100, digamos, como tenía las propiedades a 100, ¿no ve? Entonces, rápidamente. Entonces, de esa forma. Bueno, un gusto, compañeros y compañeras. Espero que se haya entendido el problema. Si tienen alguna duda, también pregúntenme por WhatsApp. Chao, se cuidan.